Buenas tardes, amable auditorio. En el primer día de nuestro coloquio, Garantías Individuales y Derechos Sociales, en el centenario de la Constitución de 1917, Antecedentes, Debate y Prospectiva, nuestra segunda conferencia del día tiene como tema las garantías individuales y los derechos sociales de la Constitución de 1917, antecedentes, debates y alcances, para la cual tenemos como exponentes a dos reconocidos académicos que nos desarrollarán estos temas de gran importancia y que nos atañe como estudiantes, futuros profesionistas y sobre todo ciudadanos. Es un honor tenerlos como ponentes, pues ambos destacan en la trayectoria profesional y son idóneos para abordar la importancia de las garantías individuales y de los derechos sociales, sobre todo por la situación actual de nuestra sociedad. El maestro Carlos Arteaga Basurto es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, maestro en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Toronto, Canadá, y candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. Cuenta con una sólida y larga trayectoria docente que data desde 1976 y actualmente es profesor de carrera titular C, de tiempo completo. En el ámbito académico, administrativo, ha desempeñado diversos cargos. Fue director de la ENS en los periodos 2000-2004 y 2004-2008. Asimismo, ocupó la Secretaría Académica y de la Secretaría de Apoyo y Desarrollo Escolar en la escuela. En su carrera académica, cuenta con 5 diplomados. Ha dirigido más de 40 tesis a nivel licenciatura y 6 de posgrado. En actividades de difusión y extensión, ha participado en más de 200 eventos de carácter nacional e internacional, como conferencista o panelista, y ha coordinado e impartido diversos cursos para docentes profesionales de trabajo social. Es autor de 30 artículos en revistas referentes a los temas de trabajo social y políticas sociales. Ha sido coordinador y coautor de libros colectivos, como La política social en la transición, Desarrollo comunitario, El futuro de la educación superior en México, Gestión social y evaluación de proyectos sociales, Necesidades sociales y desarrollo humano, entre otros. Su libro más reciente fue publicado por la editorial Miguel Ángel Porrúa y se titula Tópicos del trabajo social y de las políticas públicas. También contamos con la participación de la doctora Carla Carolina Arteaga Juárez. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Asimismo, cuenta con la maestría en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Ha sido becaria en el CONACYT para la realización de estudios de doctorado y maestría. Es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social de 2013 a la fecha, donde imparte las asignaturas de Derechos Humanos, Situación Jurídica de la Familia y Administración y Procuración de Justicia. En el ámbito profesional, ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de la Negociación y Construcción de Acuerdos de Congreso de la Unión dentro del mandato para apoyar a la reforma de Estado. Ha participado en diversos foros, seminarios y congresos en calidad de ponente. Asimismo, ha asistido a diversos actos académicos de actualización, de entre los que destacan los congresos internacionales. Primer Congreso Internacional de Derecho Registral, Facultad de Derecho en UNAM 2010, y el Congreso Internacional y Cuarto Congreso Nacional de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2006. Es autora de las siguientes publicaciones: Reflexiones acerca de la justicia social, publicada en la revista México Social en 2014. El mecanismo del velo de la ignorancia institucional, en el libro Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Un enfoque desde el trabajo en UNAM 2012 y La justicia existe, publicado en el libro Memoria del Foro, El impacto social de la pobreza urbana, discusión y análisis. México en UNAM en 2012. Es un honor tenerlos en esta escuela, que nos puedan explicar este tema, ya que ustedes son unos grandes profesionales en estos temas. Contamos con cierto tiempo, tenemos aproximadamente 1 hora 20, al igual porque vamos a tener una sesión de preguntas. Los invito a mis compañeros a que elaboren las preguntas. Si no quieren hacerlas a viva voz, también pueden solicitar un formato de preguntas para que yo las lea a nuestros ponentes. Sin más que agregar, les cedo la palabra. Buenos días, compañeros y compañeras.
placer estar con ustedes para trabajar un rato sobre este tema en este coloquio organizado por el maestro Salvador Alvarado, buen amigo, colaborador de muchos años. Hemos trabajado y la verdad me da mucho gusto también pues compartir esta mesa con una persona a la que quiero, respeto y admiro, que es mi hija. Por eso el de Arteaga, para que no saquen emociones que no son. Y es un orgullo porque bueno, le he visto crecer profesionalmente y esta presentación que acaban de hacer pues nos compromete, ¿verdad?, a que la exposición sea lo mejor posible, porque queda uno mal, ¿verdad? Hablan tan bien de uno que como en el fútbol, ¿no? Si de repente hablan muy bien y se equivocan en el pase. Esperemos que esto no suceda. Les van a meter gol. Vamos a terminar. Este tema, obviamente, que hoy estamos tratando de dilucidar frente a todos ustedes, pues obviamente es conmemorando, o como algunos dirían celebrando, otros no tanto, una centuria de la promulgación de nuestra Constitución, la Constitución Mexicana de 1917. 100 años en los cuales esta Constitución ha tenido múltiples y variadas reformas y que, como las palmeras, ¿verdad?, de repente se dobla, parece que se va a caer y se levanta y sigue en pie, ¿no? Ha sufrido embates de todo tipo y sin embargo ahí está, apegándose a veces a la parte de la concepción conservadora que tiene nuestra Constitución y apegándose en otras a su parte reformista laboral. En esta parte reformista liberal, perdón, y que esta parte es la que más vamos a trabajar un poco las cuestiones del aspecto reformista liberal para entender por qué se le ha denominado tanto así en esta corriente a la Constitución. Pero a la vez, siendo tal vez una de las partes que le ha permitido a la Constitución seguir de pie, también hay que decirlo, puede ser que sea una de las razones que ha impedido para nuestro país dar una transición del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho. Aquí hay posturas, quiero aclarar de antemano, muy personales, ¿no? Que no coinciden en ocasiones como debe de ser con otras posturas, porque finalmente creo que la universidad es para eso, universalidad de ideas, discusión, si se pueden llegar a consensos, que bueno, si no, lo importante es tener diferentes puntos de vista. Y decía esto porque abordar el estudio de la Constitución lo tenemos que hacer en unos momentos de globalización, procesos de globalización que han modificado este mundo, que han modificado esta realidad, ¿no?, que han modificado pues toda una forma y todo un estilo de vida. Como ustedes hoy viven no tiene nada que ver como cuando nosotros fuimos jóvenes. Sí, es otra problemática, una modernidad, ¿no?, con gran avance tecnológico, con gran avance científico, pero también con gran pobreza, ¿no?, contradictoriamente. Más desarrollo del mundo científico y tecnológico, pero mayor pobreza. Con un modelo económico que se ha impuesto en nombre de la globalización, un modelo neoliberal, que ha generado medidas de ajuste, medidas de estabilización y que sobre todo ha planteado una fórmula sobre la cual hay que regirse: más mercado y menos sociedad. ¿Qué implica esto? Pues así sencillito, gastar menos en lo social porque no es rentable de inmediato. Es decir, gastar en educación, en salud, etcétera, no es rentable desde el punto de vista en los términos económicos. Entonces, se ha orientado más en estos años la economía hacia la cuestión de la transnacionalización del capital financiero, que era un viejo sueño del capitalismo y que hoy se hace realidad. Pero decíamos, esto ha traído también una gran injusticia en la distribución de la riqueza, en el ingreso, ¿no? Genera la imposibilidad de un bienestar social, ¿no?, si es que todavía podemos hablar de bienestar social, y un deterioro cotidiano a la vista de todos nosotros de los niveles de vida, en este caso de millones de mexicanos. Y aquí difiere, hay autores que hablan, por ejemplo, Hernández Laos, que dice que en realidad en este país somos más de 70 millones de mexicanos en situación de pobreza.
y los datos oficiales dan otras cifras, 50 y tantos millones, pero de todos modos es escandaloso, casi el 50% de nuestra población vive en situación de pobreza y de pobreza extrema, de excluidos, de pobres moderados, ¿no? Con salarios de $1 o 2 según el Banco Mundial. En fin, esto es una situación que está a la vista de todos nosotros y que decíamos, ha generado mucha pobreza, pero también mucha desigualdad. Pobreza, ¿a qué me refiero? Hay países que son pobres, pero pobres en general. Podríamos poner el ejemplo de los países africanos. Y hay países como nuestro, como los países latinoamericanos, que son desiguales en la distribución del ingreso. O sea, hay riqueza, claro que hay riqueza, pero esta está en manos de unos cuantos. Según los últimos datos, cerca del 85% del ingreso nacional estaba en manos de 15 familias. ¿Qué significa esto? Que el poco que queda, ¿no?, del ingreso nacional tiene que distribuirse entre un 80 y 90 millones o más de mexicanos. Entonces esto ya nos da una situación de entrada que nos pone a pensar ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos garantiza un mejor nivel o calidad de vida? Que después también habría que diferenciar lo que es el nivel y la calidad de vida. Por eso, si retomamos la Constitución como eje, ¿no?, de lo que vamos a plantearnos como derechos sociales, pues implica entender entonces que la Constitución no solo puede ser vista desde un enfoque jurídico, que esto me parece es algo muy rico que programó el maestro Alvarado, ver esta parte de la Constitución desde diferentes enfoques. ¿Cómo lo estamos viendo cada una de las diferentes disciplinas? Y entender que la Constitución, su estudio implica verla como algo complejo, como algo multidimensional, donde hay aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, que las reformas han venido planteando situaciones que en principio no se contemplaban, ¿no? Ahí dependerá del análisis si ha sido en beneficio o en deterioro de lo mismo, pero esto abre la oportunidad a quienes, como en el caso de nosotros, los trabajadores sociales, en este caso particular, ¿no?, abordar el tema de la Constitución desde una perspectiva que son los derechos sociales, que en lo particular pues, los derechos sociales son la materia de trabajo del trabajador social, ¿no? Es decir, los derechos sociales plasmados en políticas públicas es lo que yo he denominado nuestro campo de acción y reflexión de trabajo social y donde se tienen que dar nuestros propios procesos de intervención. Entonces, esto obviamente lo enmarcamos, si hablamos de derechos sociales, de entender lo que tiene que darse dentro de un Estado, pero un Estado basado en un principio de justicia social. Y aquí viene la primera pregunta que hay en algún texto popular: ¿la justicia existe? ¿Qué es la justicia? ¿Cómo entendemos lo que es justo o lo que es injusto? ¿Sí? ¿Qué parámetros tratamos de manejar ahí? No es el tema, pero lo dejo plasmado. Entonces, en este aspecto, una parte de la Constitución que nos interesa mucho, por eso les señalaba, es el de los derechos sociales. ¿Cómo enfrentar las desigualdades? ¿No? ¿Dónde entender cómo la universalidad de los programas sociales se ha visto limitada cuando la Constitución habla de universalidad? ¿Sí? Cuando la Constitución garantiza en diferentes artículos los derechos sociales, ¿qué ha pasado con ellos? ¿No? ¿Qué ha sucedido? No se han integrado voluntades, no se han dado enlaces, no se ha dado un nombre socialmente logrado y tampoco hay un Estado socialmente integrado. Son preguntas que nos formulamos día a día. Y los derechos sociales, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la cultura, son tales, y esto es muy importante, adquieren la característica de derechos sociales cuando están incorporados en la estructura, en el texto constitucional. ¿Sí? Entonces se supone que la Constitución no solo debe garantizar, sino debe vigilar el cumplimiento irrestricto de los derechos sociales. Y entonces esta contradicción, si esto lo plantea la Constitución, ¿por qué se reduce el gasto público? ¿No? ¿Dónde está el compromiso constitucional que los gobiernos, ¿no?, deberían observar, deberían cumplir? Entonces, ¿dónde ha quedado la perspectiva jurídica de la obligación del Estado de vigilar y asegurar el cumplimiento de los derechos sociales como algo imprescindible,
para que el individuo pueda desarrollar toda su capacidad, ¿no? Todas sus habilidades, y para que realmente pueda integrarse, ¿no?, a una sociedad que con una actividad productiva y que le permita de un modo u otro satisfacer sus necesidades básicas. Esto es parte de las primeras cuestiones que nos vamos preguntando cuando abordamos lo que son este aspecto. Y la segunda empieza, bueno, entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre garantías individuales, derechos sociales y derechos fundamentales? Que a veces parece, la manejamos como si fuera lo mismo. Bueno, muchas gracias también por la invitación a este coloquio, maestro Salvador. Y bueno, un honor compartir la mesa con el maestro Arteaga, con mi papá también. Y bueno, como él decía, para no perder la continuidad en la exposición, una parte importante que hay que mencionar antes de empezar a hablar sobre la Constitución y cómo se dieron los derechos sociales, cómo llegaron los derechos sociales a la Constitución del 17, es hablar sobre la diferencia entre garantías y derechos sociales, o derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos sociales forman parte de los derechos fundamentales, pero primero vemos garantía. Los derechos humanos son elementos que son inherentes a las personas. Por el simple hecho de ser personas tenemos derechos, y esos son los derechos humanos, los derechos del hombre. Cuando están incorporados en un texto jurídico, en la Constitución, básicamente, se transforman en derechos fundamentales. Y en cambio las garantías son la consagración jurídica de los derechos humanos para investirlos de obligatoriedad e imperatividad. Es decir, la garantía ya es el elemento que va a permitir que ese derecho pueda ser ejecutado, que pueda hacerse válido por una persona. La garantía ya implica un compromiso del Estado, una vinculación para que sea obligatorio y que el Estado tenga que cumplirlo. Y ya para esto hay medios jurisdiccionales, etcétera, medios sociales también, que la propia sociedad puede invocar y así poder hacer ejercicio de estos derechos. Entonces sí es importante resaltar o determinar esta diferencia, ¿no? Las garantías es el medio que va a permitir ejercer el derecho, y el derecho humano es el derecho que nos corresponde simplemente por ser persona. En la Constitución de 1857, uno de los principales antecedentes de nuestra Constitución vigente, se hablaba de los derechos del hombre y reconocía en el título primero, en el artículo primero, reconocía estos derechos como la base y objeto de las instituciones sociales. Y las autoridades del país debían respetar y sostener las garantías que otorgaba la Constitución. Entonces, el constituyente ya de 1917, tomando como antecedente la Constitución del 57, decide denominar al primer capítulo las garantías individuales. Y no es porque le restara importancia a los derechos, sino simplemente el constituyente del 17 creyó que era más importante resaltar los medios jurídicos para ejercer estos derechos que en sí los propios derechos. Los derechos ya pertenecían al hombre. Entonces lo que la Constitución debía hacer era establecer los mecanismos para ejercer esos derechos, y por eso se les llamó garantías individuales a ese primer capítulo, que ya después, con el tiempo y con las reformas que se dieron en la Constitución, se fueron incorporando otros derechos sociales, pero en un principio se llamó garantías individuales. Ahora sabemos que hay garantías sociales también que corresponden a estos derechos sociales, y por eso, y después vamos a hablar de ello, hubo una reforma importante en 2011 donde se cambió toda esta denominación del primer capítulo y ahora tiene un nombre diferente, pero lo vamos a ver después. Entonces, bueno, eso es un poco en cuanto a la introducción del tema. Vamos a ver ahora los antecedentes de la Constitución del 17. Propiamente, la Constitución del 17 es un documento a nivel internacional sumamente importante,
¿Por qué? Porque fue uno de los primeros, o más bien la primera constitución en el mundo que incorporó los derechos sociales en una norma de esta jerarquía, en una norma fundamental. Antes de la Constitución del 17, todas las leyes, las constituciones hablaban de derechos, sí, pero de derechos civiles y de derechos políticos. Entonces, vemos que los primeros documentos que consagraron derechos humanos hablaban solamente de estos derechos civiles y políticos. Pero hay documentos que, sin ser normas fundamentales, dieron o son un antecedente de la Constitución del 17. ¿Por qué? Porque hablaban de derechos sociales. Y estos documentos que hablaban sobre derechos sociales se datan desde 1812. Por ejemplo, con la Constitución de Apatzingán, que el nombre oficial es Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. En este primer documento, el artículo 24 establece que uno de los elementos para asegurar la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos es el goce de la propiedad. Entonces aquí ya vemos un primer antecedente sobre un derecho social, derecho de la propiedad. El artículo 39 de este mismo documento reconoce a la educación como necesaria para todos los ciudadanos. Una cosa que hay que considerar en la redacción de todos estos documentos e incluso del texto original de la Constitución de 1917 es la redacción que empleaban. Si ahorita leemos la Constitución, vemos, por ejemplo, el artículo 3, toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? O toda persona tiene derecho a la salud. Antes de estas reformas se establecía que la educación, por ejemplo, tenía que ser laica y que las personas tenían derecho a... Perdón, no decía que tenían derechos, que la educación tenía que ser laica o que el Estado estaba obligado a proporcionar educación preescolar gratuita o básica, pero no se hablaba propiamente del derecho a la educación. Eso se va dando con las reformas. Ahora, el siguiente antecedente está en 1813, en el documento Sentimientos de la Nación de Morelos. Ahí el artículo 12 señala que las leyes dictadas por el Congreso debían encaminarse a aumentar el jornal del pobre. Ahí hablamos ya de los derechos laborales. Y debía alejarse de la ignorancia, alejarse de las personas de la ignorancia. Entonces vemos también ahí indicios sobre lo que es ahora el derecho a la educación. En 1843 se encuentran las bases de organización política de la República Mexicana. En distintas fracciones del artículo 9 de este documento se establecieron derechos de los habitantes de la República, particularmente la inviolabilidad de la propiedad. Y ya se hablaba de la expropiación, como la conocemos ahora, cuando se tratara de alguna causa pública y previa indemnización. Entonces ahí también vemos otro antecedente al derecho de la propiedad. En 1856 encontramos el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana. Este fue dictado por Ignacio Comonfort. En el artículo 32 hablaba ya del derecho a trabajar libremente. El artículo 39 hablaba de la libertad en la enseñanza privada y limitaba la intervención del Estado a cuidar que no se atacara la moral. Algunos derechos relativos también a la propiedad se plasmaron en otros artículos de este documento. En 1857 encontramos ya la Constitución Política de la República Mexicana y ahí es importante los debates que se establecieron sobre aspectos sociales. En estos debates hubo gran importancia en los temas de libertad, en los temas de justicia social, y ahí se manifestó sobre todo la corriente llamada liberalismo social, que hablaba precisamente de la incorporación de todos estos derechos sociales a las normas constitucionales. Se presentaron también propuestas para incluir cuestiones sobre el derecho de la propiedad y limitantes también a esta propiedad cuando se tratara de cuestiones agrícolas. Entonces ahí también vemos los derechos agrarios. Pero, sin embargo, hubo gran influencia de la corriente liberal individualista, ¿no? Esta corriente en donde se pretende que el Estado intervenga lo menos que se pueda y que el hombre sea libre para hacer
pues ahora sí lo que la Constitución le permita, ¿no? Entonces, ahí vemos que esta corriente liberal se impuso. Muchos de los debates de los derechos sociales fueron incluso muy adelantados para la época, y tanto fue así que no prosperaron. Y entonces sí se habló ya de libertad de enseñanza, libertad del trabajo, libertad de asociación en el artículo 9, que esto da pie para después los sindicatos, pero todavía los derechos sociales como tales no se plasmaron en esta Constitución. Por eso, aunque la Constitución del 57 ya establece en sus normas, en sus artículos, algunos de estos derechos, todavía no se puede hablar propiamente de la incorporación de derechos sociales en una norma fundamental. Por ello puede entenderse que haya tenido que pasar más de medio siglo y un movimiento social como la Revolución Mexicana para que los derechos sociales fueran incorporados en una norma fundamental. La Constitución de 1917, como les comentaba, fue un parteaguas histórico, no solamente para México, sino para todo el mundo, porque fue la primera Constitución que estableció los derechos sociales en una norma fundamental. Y fue un documento en donde la idea de justicia social pues ya se estaba estableciendo en un nivel constitucional. Pero bueno, ¿cómo se llegó a la promulgación de esta primera Constitución social? Es incuestionable que la Constitución mexicana, que se promulgó en 1917, es fruto de la revolución y de las diversas luchas políticas y sociales que formaron parte pues, de todo este proceso, ¿no? Sabemos que la revolución inicia pues para derrocar a Porfirio Díaz, cuya política llevó al país a un grave estancamiento económico, político y social. Durante la revolución surgieron dos corrientes principales que fueron las que sostendrían y darían vida a este movimiento. Por un lado estaba el magonismo, encabezado por los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón, y por otro lado estaba el maderismo, cuyo liderazgo fue ejercido por Francisco I. Madero, quien bajo una idea liberal del Estado luchó por garantizar la seguridad y libertad de los individuos. De estos movimientos surgiría en 1906 el programa del Partido Liberal, programa del Partido Liberal Mexicano, en donde ya se examinaba la situación del país, la situación social, y establecía su postura en diversas áreas, entre las cuales se abarcaron derechos humanos, como la educación y el trabajo. En este programa se constituyó la plataforma social del movimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque hablaba en rubros como el de mejoramiento y fomento a la instrucción, el de capital y trabajo o el de tierras, y en ellos proponía, por ejemplo, la multiplicación de escuelas primarias. Se veía como la educación era un tema trascendental para el país. La enseñanza laica, sacar a la iglesia de la enseñanza en la educación, sobre todo en la educación básica. La educación obligatoria hasta los 14 años, jornadas máximas de 8 horas, un salario mínimo en donde se pedía que este salario fuera suficiente para llevar una vida digna, que hasta ahora todavía parece que es imposible de lograr. La prohibición de trabajo en menores de 14 años, medidas higiénicas en los centros de trabajo, en fin, otras cuestiones de derechos, sobre todo vemos laborales, porque se veía cuál era la situación de los jornaleros, de las personas que trabajaban en el campo, y se necesitaba regular toda esta situación para mejorar su calidad de vida. Otro documento que también fue muy importante para dar lugar a la Constitución del 17 fue el programa de las reformas políticas sociales de la Revolución, que fue resultado de la Convención de Aguascalientes. En este documento se proponía, por ejemplo, terminar con el latifundismo y crear la propiedad privada, obviamente con los límites que ya se establecieron después en la propia Constitución, restaurar a los ejidos las tierras que les fueron despojadas, fomentar la agricultura. Se habló también de establecer escuelas regionales, de reglamentar la jornada laboral,
se reconocían a los sindicatos, cuando se pedía el reconocimiento de los sindicatos, se hablaba también del derecho de huelga, nuevamente se habla del derecho a una educación laica y el establecimiento de escuelas en toda la República. Entonces, bueno, estos fueron básicamente los documentos que dieron pie a la promulgación ya de la Constitución de 1917. La Constitución del 17, si bien reproduce mucho de los artículos que se establecen en la Constitución del 57, contempla cambios importantes. 3 de ellos serían los pilares de los derechos sociales y por lo tanto de este nuevo orden jurídico en donde, como les comentaba, ya se establece la justicia social. El artículo 3 establece la enseñanza libre. Como les decía, fijarnos en la redacción, no dice el derecho a la educación, dice el derecho a una enseñanza libre. El derecho a la educación laica en las escuelas oficiales, la prohibición de impartir educación primaria a cualquier corporación religiosa, establecimiento de escuelas primarias bajo vigilancia oficial y la enseñanza primaria gratuita en los establecimientos oficiales. El artículo 27 es otro de los pilares de los derechos sociales. Habla de la propiedad originaria de la tierra, el aprovechamiento de los recursos naturales, establece ya las modalidades de la propiedad privada, regulando así este tipo de propiedad, establece el dominio directo de la nación en determinadas áreas del territorio nacional, ya establece la expropiación por causa de utilidad pública. El artículo 123 también habla sobre los derechos laborales y es otro de los artículos muy importantes que dan pie a todos estos derechos sociales, en donde señala ya las bases para regular las relaciones laborales, establece una jornada de trabajo máxima de 8 horas y solamente de 7 cuando se trate de una jornada nocturna, prohíbe el trabajo a menores de 12 años, establece también descanso obligatorio por lo menos cada 6 días de trabajo, ya establece también derechos de protección a la mujer para por ejemplo, para el parto antes y después, establece ya un salario mínimo y una cuestión importante de este establecimiento del salario es que lo exenta de cualquier embargo, compensación o descuento que se pudiera hacer, establece ya la igualdad salarial también entre hombres y mujeres, un pago de utilidades, el pago del salario en moneda de curso legal, establece también el derecho a formar sindicatos, el derecho de huelga, bolsa de trabajo gratuita, etcétera. O sea, establece todo lo que se refiere a los derechos laborales, este artículo 123. Entonces, estos 3 artículos fueron los derechos sociales que se incorporaron en la Constitución y por la que se le consideró pionera en los derechos sociales. Con el tiempo y con las reformas se han ido estableciendo otros derechos sociales en la Constitución. Actualmente encontramos en el artículo 4 el derecho a la salud, que se incorpora en 1983, el derecho a la vivienda, también en ese mismo año. En el 2000 se incorpora el derecho a la alimentación, a la salud y a la educación para los niños. En 2011 se publica un decreto mediante el cual se adiciona un párrafo donde se señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Entonces son otros derechos que, si bien no se incorporaron desde el inicio, desde el texto original, sí se incorporaron después y forman parte de toda esta gama de derechos sociales que, como ya mencionaba el maestro, son derecho a la vivienda, derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, derecho al trabajo, derecho a la cultura, etc. En este sentido, una de las reformas más significativas que se han dado en la Constitución sobre los derechos sociales y básicamente sobre los derechos humanos se da en 2011. Como ya les comentaba al principio, en 2011 se cambia la denominación del capítulo primero y deja de llamarse garantías individuales y ahora se le denomina de los derechos humanos y sus garantías. Entonces aquí ya se ve cómo el constituyente nuevamente retoma la idea de que los derechos humanos, los derechos sociales deben estar plasmados en la Constitución y también las garantías.
no nada más los medios por los cuales se puedan ejercer los derechos, sino también en sí el derecho. En este contexto de esta reforma también es importante que el artículo primero ya no otorga los derechos humanos, sino que ahora los reconoce. Entonces, antes se tenía una visión en la corriente que se llama ius positivista, en donde el constituyente, el legislador, otorgaba los derechos, como si la persona no tuviera derechos, sino gracias a que el constituyente se los estaba otorgando. Ahora ya se les reconoce, ya el legislador no les está dando los derechos, sino les está reconociendo estos derechos. Entonces es una palabra que parece un poco no importante, pero el decir reconocer y el decir otorgar sí implica una diferencia trascendental en cuanto al tema de derechos humanos. Entonces esta es también una parte importante de esta reforma de 2011, que el Estado, el legislativo, ya no otorga los derechos, sino reconoce los derechos humanos y establece las garantías que el ciudadano tiene a su alcance para poder ejercer estos derechos. Le vuelvo a dar la palabra al maestro para que hable sobre los alcances de los derechos humanos y las garantías, pero ya desde un punto de vista de las políticas públicas y la necesidad de protección de estos derechos y de nuevas leyes. Bueno, pues retomando este punto de los derechos sociales, el manejo de las políticas públicas, ¿no? De entrada, por lo que observamos hoy en día, es una política pública bastante deteriorada. Una política pública que, si nos vamos a una definición muy sencillita, que serían como los mecanismos del Estado para atender y resolver las desigualdades producto del modelo económico, pues finalmente no se está dando, ¿sí? Vivimos una realidad totalmente diferente y, curiosamente, donde más se ha golpeado, ¿no?, a la sociedad es en lo que plantearon los artículos 3, 27 y 123. Por ejemplo, la última reforma laboral, ¿no?, las amenazas constantes para perder el derecho de huelga de los trabajadores, ¿no?, la contratación libre sin necesidad de un contrato laboral colectivo, pues nos va dejando ver cómo los trabajadores cada vez están más a la deriva. El artículo 3, ¿no?, ha prevalecido más la educación privada, sigue habiendo instituciones religiosas que están a cargo de las instituciones, el gasto a las universidades públicas cada vez más escaso, tienen que pelear, ¿no? Las universidades tenemos que pelear año con año, que no se caiga el presupuesto, que no se caiga lo que le corresponde y que aspiramos a mucho más. Y el artículo 27, pues todo lo que está pasando con Pemex, pues es una clara ejemplo desde mi punto de vista de que realmente necesitamos repensar qué hacer y cómo hacer para que lo que emana de la Constitución pues se lleve a la práctica efectivamente. Es decir, creo que tenemos que repensar nuestro propio esquema constitucional de los derechos humanos, de las garantías individuales, y redimensionar precisamente esta parte del carácter social constitucional, explorar estos escenarios que hoy parecen muy complejos o que en realidad son muy complejos, para poder, aún con las dificultades que esto conlleve, ¿no?, pues construir políticas públicas de nueva calidad. Y en estas políticas públicas de nueva calidad, pues hay un elemento fundamental, que es la participación ciudadana. Es decir, es un aspecto que también en los últimos años se ha venido trabajando, y en la Constitución no hay nada que hable ni que garantice la participación ciudadana. No hay una ley nacional de participación ciudadana. Hay leyes en algunos estados, 18, 19 estados. Aquí en la Ciudad de México, antes del Distrito Federal, me parece que es una de las leyes de participación ciudadana más importantes, donde se plantea cómo el ciudadano, ¿no?, puede y debe en su momento dado, no solo plantearse esferas o solo plantearse alternativas
en el desarrollo de su vida, sino también vigilar y cuidar la gestión gubernamental. Y tener el derecho al referéndum, tener el derecho al plebiscito, tener el derecho a la remoción de los cargos. Entonces, en ese sentido, se habla de que las políticas públicas, entendiendo también lo público como la parte que es no estatal, sino lo que es de todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay la posibilidad de explorar estas alternativas y construir nuevas políticas o construir políticas sociales de calidad que den efectivamente respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Entonces, por ejemplo, en este sentido de los derechos sociales y las políticas públicas, tiene que introducirse totalmente las cuestiones de género, ¿no? Un aspecto que había sido olvidado durante muchos años y que sin embargo es fundamental, pero tiene que plasmarse así directamente en una norma institucional, en una norma, me parece, constitucional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene que replantearse muy bien estos problemas de la desigualdad, ¿no? Otro problema que está vigente ahí, como no nuevo, pero que se está trabajando realmente pues, con una, digamos, de una manera diferente, la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces son temas que por ahí están presentes y podríamos enumerar muchos más, ¿no? Que tienen que ser retomados y planteados no en un conjunto, sino también en aspectos particulares que nos conlleven a la posible definición con la participación ciudadana de nuevas políticas públicas. Me parece que la Constitución soporta todo esto, ¿sí? Lo puede soportar. El problema aquí también, en un momento dado que encontramos, es la actuación de los partidos políticos. Es otro aspecto que hay que considerar, cómo estos partidos políticos a veces no se preocupan por el documento constitucional, sino pues someten a reformas y reformas y reformas, a veces unas correctas, a veces otras no tanto. Entonces, hay algunas reformas sociales que son necesarias, que es necesario plantearse, pero mi punto de vista, por ejemplo, es que lo que realmente se debe hacer es una reforma social a fondo en este país. No reformitas, no pegostes por ahí, ¿no? Y una reforma social a fondo tiene que ver con una reforma política también de fondo, no solo de dar más presupuesto a los partidos, que desde mi punto de vista, y aclaro, en particular, no me parece, ¿no? Hay quien dice que sí, porque de esta manera se controla los ingresos de los partidos. A mí me parece que con ese dinero se podría gastar más en programas sociales. Pero entonces tiene que venir una reforma social, una reforma política a fondo, no disfrazada, ¿no? Que permita, en este sentido también, junto con la participación ciudadana, construir esto que pasar de la gobernabilidad a lo que llamamos la gobernanza, ¿no? Una relación más horizontal entre gobierno y pueblo. Entonces, derechos sociales, ¿no? Y políticas públicas, como la expresión de los derechos sociales, es una ecuación central para poder hablar de un Estado social. Y un Estado social, yo diría, no un Estado de derecho nada más, perdón, sino un Estado social democrático de derecho. Y aquí también habría entonces que entender a la democracia, si hablamos de participación ciudadana, como una democracia no representativa solamente, sino realmente una democracia participativa, que también es un tema muy interesante, es un tema muy debatido, pero que está presente ahí y que nos llevan en cierto momento a reflexiones sobre cuál es la capacidad real o no del Estado para aplicar derechos sociales y para construir políticas públicas, sobre todo preventivas, ¿no? Es un aspecto fundamental también. Las políticas públicas deberían no solo atacar ya los problemas, sino sobre todo prevenir los problemas. Prevenir que no exista la pobreza. Por ejemplo, se combate mucho hoy, están los programas de combate a la pobreza. Por Cedesol, por diferentes instancias. El programa de combate al hambre, ¿no? Al hambre. ¿Qué ha pasado? Nadie sabe qué ha pasado, ¿no? Hay por ahí ya, parece que una fuga de capital importante, pero no ha trascendido.
Pero todo esto es atacar el efecto, ¿sí? Porque la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera, son producto de un fenómeno previo que es la desigualdad en la distribución, ¿no?, de la riqueza nacional. Entonces, mientras no se ataque a fondo esa parte de la desigualdad, pues podrá haber programas, ¿no?, reformas y más programas de carácter compensatorio, que así se les denomina, ¿no? Tratan de compensar, ¿no?, las desigualdades producto del sistema a través de ciertas políticas, pero que en ningún momento se hablan de transformar una realidad, ¿no? Entonces, ese es un grave problema de nuestras políticas públicas y que me parece por ahí pues tenemos que también construirlas en este sentido. Entonces hablamos de la necesidad de una democracia participativa, de una democracia social y recoger lo mejor de la Constitución del 17, de alguna manera algo importante y que la Constitución del 17 también planteó en su momento, no de manera clara, pero y que después el Tratado de Versalles dice algo que es muy cierto, no hay paz duradera sin justicia social. En este país no hay justicia social, por eso hoy vemos situaciones que antes no veíamos. Este país ha soportado mucho, ha soportado la pobreza, ha soportado la miseria, ha soportado la corrupción, ha soportado el robo, ha soportado la imposición, ha soportado todo lo imaginable y lo no imaginable. Por eso es muy importante pugnar por una justicia social si queremos paz en el futuro, si queremos una sociedad mejor para ustedes, los jóvenes. Uno ya ve salida, como sea, uno ya la vivió y uno podría decir, bueno, pues hay que se encarguen los chavos de ver qué hacemos. No, creo que nuestra obligación también es pugnar con ustedes, ¿no?, por modificar esta situación. Que ustedes no tomen conciencia, sino se sensibilicen, ¿no?, y podamos en ese sentido entender qué es lo que está sucediendo, sobre todo ustedes, futuros trabajadores sociales, que como decía al inicio, pues su campo de trabajo, su espacio se da en las contradicciones sociales, entre la necesidad y la satisfacción, entre la demanda del pueblo, la respuesta institucional, que no es otra cosa, insisto, más que la política social. Y yo concluiría diciendo que efectivamente, pues la Constitución del 17 plasmó efectivamente una nota muy importante, no solo en nuestro país, sino de la historia universal, como ya decía la maestra, la doctora, por haber incorporado en el texto la cuestión de los derechos sociales. Esto es lo que podríamos señalar, y bueno, hay algunas conclusiones que podríamos sacar de todo esto. Por ejemplo, una conclusión preliminar todo, ¿no?, porque finalmente nunca hay conclusiones. Yo sostengo que no son pues algunas cuestiones preliminares o acercamientos, porque concluir pues significa que ya no hay nada más que hacer, y yo creo que sí hay que hacer mucho, ¿no? Por ejemplo, la vigencia de los derechos sociales, y con esto terminamos, ¿no?, para dar paso. La vigencia de los derechos sociales y con ello de las garantías individuales está puesta en entredicho ante los actuales procesos de desmantelamiento de los sistemas de protección social en México. ¿Por qué decimos que hay un desmantelamiento? Veas el caso del sector salud, ¿no? Se ha disminuido alarmantemente el cuadro básico de medicamentos, ¿no? Por decir algo, las camas no alcanzan para la demanda, ¿no? El presupuesto igual se ha reducido en lo general, se ha dado una proliferación de hospitales privados, ¿no?, que bueno, ir a un hospital privado pues supone contar con recursos, ¿no? Una radiografía en un hospital privado que cuesta 3,000, 4,000 pesos, ¿no?, que rebase mucho el salario de un trabajador en un momento determinado. Otro acercamiento a la conclusión es en el sentido que si estamos bien inmersos en un mundo globalizador, ¿no?, la cuestión de los sistemas de articulación de derechos sociales, políticas públicas y sistemas de protección social, ¿no?, son imaginarios compartidos
con actuaciones y direccionamientos gubernamentales erráticos, ¿sí? Desde la interacción con los ciudadanos hasta la respuesta de los diversos sistemas que dependen de su conducción. Es decir, hay un manejo errático permanentemente, ¿no? De nada ha servido la alternancia en el poder, ¿no? PAN, PRI, parece que son lo mismo a veces, ¿no? Yo sé que Ernesto Alvarado puede discutir con él después de esto, pero a mí me parece eso, no ha habido. ¿Qué cambio fundamental hubo? ¿Qué trajo Calderón consigo mismo? Abrir el combate al narcotráfico, ¿no? La cantidad de muertos como algo natural en este proceso. Y ya no hablo de Peña Nieto ni hablo de Fox porque no me iba a alcanzar el tiempo para lo que puedo decir de ellos, de todas las equivocaciones que se han dado y que también están llevando en estos momentos a esta situación con los Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar si es que se hace efectiva el planteamiento de Trump de regresar a millones de mexicanos? ¿Sí? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a encontrar trabajo? Yo alguna vez lo comentaba, la migración de trabajadores, hombres sobre todo, hacia los Estados Unidos generó en un momento dado que en las comunidades la mujer se tuviera que hacer cargo de todo. Se tuviera que hacer cargo de la educación, cargo de la casa, cargo del campo, ¿no? En unas palabras, cargo de la política del pueblo, de los gobiernos locales, ¿no? El hombre se ha quedado en Estados Unidos, quiera si o no adquiere también culturas o formas de manifestación cultural diferentes. Entonces, ese hombre que va a tener que regresar a este país, a esa comunidad, va a encontrarse con un primer problema, el trabajo. Segundo, ¿no? ¿Cómo va a conciliar, ¿no? con la mujer? Esto va a tener situaciones difíciles de convivencia, porque la mujer no va a ser tan fácil, después de tantos años, decir si llega y toma tú otra vez, ¿no? Como antes, el control, el poder de todo esto. Entonces, ahí hay una vertiente interesante donde nosotros los mexicanos tenemos que fomentar mucho la solidaridad, ¿no? La salvaguardia de los principios legales constitucionales. Y termino con una cita de una persona a la que admiro mucho, Luis Amsor, que dice que desde ya, ¿no? Esto lo escribía, fíjense, en el 96, hace 20 años, decía que desde ya tenía que darse apertura de la sociedad a la capacidad de organizar la demanda pública de manera autónoma y en el ejercicio de sus libertades políticas, recuperando una gestión pública del bienestar social de carácter democrático, despersonalizando las necesidades sociales con la garantía y extensión de los derechos sociales universales y de los constitucionales. Un Estado de este tipo tendría la responsabilidad de asumir como prioritario la atención de lo social, consagrando y rescatando estos derechos en el ámbito profesional, con políticas sociales materializadas en programas institucionales y prestación de servicios sociales con una cobertura universal. Hace 20 años lo decía Rousseau, y hoy parecería ser que lo escribió hoy, ¿no? Es decir, esto tiene plena vigencia, total y plena vigencia. Obviamente en el trabajo escrito que para la publicación, que amablemente también nos invitó el maestro Salvador, pues vendrá con más detalle todo esto de lo que hablamos, ¿no? Y de cualquier modo, igual pues nos ponemos a disposición, me parece, el auditorio, en un momento dado, independientemente del evento, ¿sí? Si a alguien le interesa el tema y quiere plantear, con mucho gusto, ¿no? Podemos hacerlo y podemos trabajar. Pues muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda que preguntarles? Compañero. No tengo duda para al maestro Jack. Si bien es cierto que estamos inmersos en una constante contradicción, ya que, bueno, de los 120 millones de mexicanos, con cifras del 2013, 150.000 son los que poseen la mayor parte de la riqueza del país, mientras que 57 millones, casi hablando de la mitad del país, se encuentran en pobreza.
vivimos en un panorama donde la iglesia, un poder fáctico que data de hace 500 años en México, aún sigue teniendo influencia en la política. Yo me pregunto entonces, de las casi 700 reformas que ha sufrido la Constitución, ¿han respondido realmente a esta demanda popular, a estos problemas que usted llama estructurales? Y bien lo señaló usted, ya para encarar estos problemas ya no es necesaria una política social, sino una reforma social. Pero para pugnar por ella es lo que le quería preguntar. ¿Qué es lo que sería necesario y cómo se podría pugnar por una reforma social? Mira, yo creo que las reformas constitucionales, y eso lo podría contestar mejor ella, que es experta en esta cuestión de la Constitución, no siempre han sido benéficas. El ejemplo yo lo daba hace un momentito y lo comentaba también, el artículo 3, el 27 y el 123. Toda la reforma a la cuestión laboral reciente, pues a dónde está llevando, a un desempleo cada vez mayor, a engrosar las filas, si no del desempleo, a lo mejor del subempleo, ¿no? Del empleo informal. Entonces todo esto pues, nos pinta un panorama donde las reformas constitucionales nunca han sido, no siempre han sido de lo mejor. Por ejemplo, en su momento cuando las plasmaron, pues fue un gran paso. El problema es que se han sobrepuesto en este aspecto, yo diría, más que las necesidades sociales o más que las aspiraciones de vida de una población, los intereses partidistas, los intereses de los diferentes grupos políticos. De hecho, me parece que la propia Constitución pues, también tiene su origen en esto, una búsqueda del poder por ciertos grupos, ¿no? que en este caso nos retomaron aspectos de carácter social. Entonces, ¿cómo lograr esta parte? Y aclaro, no es que ya no haya políticas públicas, al contrario, debe haber políticas públicas de excelencia, ¿no? Pero que deben estar basadas en una gran reforma social, en una gran reforma política a fondo. ¿Y esto cómo es posible lograrlo? Y ahí estoy plenamente convencido, solo a través de la participación ciudadana. De otra manera, serán siendo esfuerzos aislados, ¿no? Y esta cuestión de la participación ciudadana, entendiendo como el derecho que tenemos como ciudadanos a definir nuestro propio futuro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que realizar? Aquí en el DF se ha hecho algún intento, en Ciudad de México, con el presupuesto participativo, pero sigue habiendo múltiples problemas. Les contaba yo una mañana al grupo, me parece, que ahí en la calle donde vivo empezaron a construir banquetas, ¿no? Quitar todas las que había y a poner otras. Quitaron banquetas que tenían más de un siglo de existencia, ¿no? No les importó. Y pues alguna gente decía, mira, qué bien, ¿no? El delegado está trabajando ahora sí, ¿no? Está construyendo banquetas, etc. Y curiosamente voy y platico con una de las personas de la Comité de Manzana y le pregunto ya a qué se debe esto. No sabía. Y digo, bueno, ¿no lo han trabajado con ustedes? No, pues hay que verlo con los de la delegación, los del Comité de Delegación. Y ya después me habla y me dice, oye, pasó lo siguiente, dice, resulta que el delegado no puso a concurso lo del presupuesto participativo en esta zona de la colonia. Entonces, le parece que lo van a auditar y tiene que comprobar los gastos del presupuesto participativo. Y entonces, pues lo que hizo fue empezar a construir banquetas, ¿no? Para justificar el gasto del algo en el que nosotros teníamos que haber decidido, ¿no? Como decía una vecina, pues mejor hubieran arreglado la calle central y no las banquetas, pero esto es parte de lo que te digo. Entonces hay derroche de recursos, hay descuido en el manejo de los recursos, porque la participación ciudadana todavía es escasa en este país, ¿no? Hay que generar una cultura de la participación, y esta cultura de la participación tiene que ser desde la familia. Afortunadamente también las familias hoy en día han tenido transformaciones tan positivas, ya no hablamos solo de esa familia clásica tradicional, ¿no? Hay diferentes tipos de familia, y me parece que ahí también podemos trabajar en esta construcción de un ciudadano, de una persona más participativa, y que en este sentido más tarde se plasme
en un ciudadano capaz de trabajar por mejorar las cosas. Pero si no hay participación ciudadana, van a seguir siendo los partidos políticos los que manejen esta situación. Si solo la participación ciudadana puede hacerle contrapeso a los partidos políticos. No es fácil, ¿no? Obviamente no es de hoy a mañana, pero es un proceso, insisto, de lo que también hemos denominado de construcción de ciudadanía, ¿no? Hay que construir la ciudadanía, ¿no?, para lograr la participación ciudadana, y esta construcción pues debe empezar desde tu propio núcleo primario de vida, casi. Las escuelas, por ejemplo, serían muy importantes, ¿no?, en este sentido. Pero no sé si creo que por ahí va la respuesta. No sé si sobre esta misma pregunta, y obviamente reforzando la idea que comenta sobre la participación ciudadana, la participación ciudadana tenemos que verla también desde el punto de vista social, no nada más político, ¿no? No es nada más que cuando sean las votaciones vayamos y emitamos nuestro voto y que a lo mejor unos días antes nos informemos sobre si es que lo hacemos, sobre las plataformas políticas o de quién es el candidato, porque a veces ni siquiera revisamos quiénes son y vamos y votamos por X partido. No nada más es la cuestión política, ¿no? Se trata también de una participación cotidiana, diaria, en los aspectos que están pues alrededor de nuestro hogar, de nuestros centros de trabajo, de nuestras escuelas, de cuando ya tenemos hijos, la participación en los comités de padres de familia, de las actividades de la escuela. Es algo que tenemos que hacer diario, ¿no? Y como comentaba el maestro, no es fácil, no es algo que se pueda hacer de un día para otro, y por ello recalcar también, como él dice, que sea desde la familia. Si nosotros vamos, yo soy, a lo mejor tengo ahí mi sueño utópico, pero yo pienso que granito por granito, y a lo mejor a mí no me toca verlo, a lo mejor ni siquiera a ustedes, pero si desde nosotros empezamos a fomentar toda esa participación social, esa participación diaria en todos los aspectos que atañen a nuestra sociedad, porque finalmente van a ser en beneficio nuestro, algún día esta sociedad, y hablando particularmente de los mexicanos, puede cambiar, ¿no? Pero necesitamos todos poner esa voluntad para que cambie, porque no se vale decirlo pero no hacerlo, ¿no? Hay que participar, y hay que participar diario, y no nada más en las cuestiones políticas, sino en las cuestiones sociales y en las cuestiones que son de nuestra propia vida cotidiana. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Yo tengo dos, una para la doctora y una para el maestro. Tomando el tema de combate a la pobreza y la desigualdad, que es evidente que se vive en México, realmente bueno, yo creo que no, pero le pregunto a usted, ¿realmente se puede acabar con la pobreza, o a qué nivel se puede acabar con la desigualdad? Partiendo desde que vivimos en un modelo neoliberal, en donde el mercado impera sobre el Estado. Entonces, el mismo sistema nos impone desigualdades económicas. Entonces, ¿hasta qué grado, haciendo la reforma social a fondo, podríamos equiparar la balanza? O sea, más o menos, ¿a qué podríamos llegar? Bueno, tampoco somos tan ilusos de pensar que hay que modificar todo el sistema. De entrada, pues tenemos que partir de dónde estamos, ¿no? Y del análisis tiene que ser reconociendo dónde estamos y cómo estamos, porque lo más fácil sería sentar haciendo la revolución, ¿no? Que pues eso de momento, ¿no? A lo mejor en otras circunstancias. La primera parte, acabar con la pobreza, no. Puedes, como dicen, aminorarla, pero acabar con la pobreza, no, porque la pobreza es producto del otro aspecto que yo mencioné, que tú lo acabas de recalcar, la desigualdad en la distribución, en este caso, de la riqueza. Ahora, ¿se puede terminar con la desigualdad? Yo creo que sí, en determinados momentos, pero esto implica voluntad política, implica una mayor participación ciudadana sobre los aspectos de presupuesto. Alguien me podría decir, bueno, pero es que el país está inmerso en una globalidad donde, y es cierto,
está atado a convenios internacionales, ¿no? Como por el Fondo Monetario Internacional, que te obliga a precisamente a estas medidas de reducción del gasto social. Pero obviamente también este aspecto tiene que ser estudiado con mucho detenimiento, muy a fondo, y ir encontrando ahí, ¿no?, las vertientes donde tú puedas ir logrando estos cambios. Por eso insisto, pero si no hay participación, ¿sí?, ¿quién exige? ¿Quién demanda? Si dejamos las manos libres de algún modo, ¿no? Entonces, mientras sea de esta forma, yo no digo que con la participación vaya a cambiar de un día para otro, por eso decía que es un proceso largo, ¿no? Y que necesita impulsarse desde ya, pero yo por ahí manejaría la respuesta. ¿Acabar la pobreza? No. ¿Aminorar más la desigualdad? Sí, me parece, ¿sí? Hacerla, no sé, no me entendidos, pero hacer como más equitativa esta cuestión, ¿no? La distribución de la riqueza. Y yo creo que sí puede ser más equitativa en ese sentido. Pero además no es un fenómeno que tenga que darse nada más en México, ¿no?, sino esto es algo que tiene que gestarse a muchos niveles. Brasil y México, por ejemplo, son los países con mayor desigualdad en el mundo. Por eso decía, países pobres hay otros, países muy desiguales, pues, los de nuestra sociedad, ¿no?, que conviven gente con muchísimos recursos, con poblaciones que no tienen absolutamente nada, ¿no?, ya como decía el compañero. Entonces, yo lo veo así más o menos. No, pero Es que me tenía otra. Sí, Bueno, gracias, maestro. Para la doctora, nos marcó la diferencia entre los derechos y las garantías. Y la garantía es la consagración jurídica de los derechos humanos. O sea, digamos que nos lo reconoce y nos lo protege. Pero a vista de que todos estos, muchos derechos constitucionales no se cumplen al 100 o en su defecto no se cumplen con calidad, volvemos a los servicios de salud. Me gustaría preguntarles del marco de derecho y desde su disciplina, ¿qué hay que cambiar y qué se puede hacer para que igual empiece a funcionar ese cumplimiento de los derechos constitucionales? Bueno, es que volvemos a lo mismo, se trata precisamente de la participación. Están los medios para que se pida el ejercicio de los derechos. Nada más déjame antes decirle, es que también hablar de calidad es meterse en un tema muy rebuscado, que bueno, la Constitución dice, ¿no?, una vivienda digna y de calidad, por ejemplo, pero ¿qué se va a entender por calidad? ¿Y cómo se va a poder garantizar que cierta vivienda sea de calidad? Es ahí como una pregunta muy, muy difícil. ¿Qué medios se tienen? Se tienen medios jurisdiccionales, sí, pero lo que se necesita en este caso no son tanto los medios jurisdiccionales, son los medios sociales, es la exigibilidad por parte de la sociedad. Como comentábamos ya, ¿no?, si no hay quien exija, quien pida que se cumplan con estos derechos, pues aunque la Constitución esté y aunque los medios jurisdiccionales existan, pues ahí van a seguir, pero nadie los va a hacer. Entonces volvemos a lo mismo, se necesita de la participación ciudadana en la sociedad. Para usted, maestro, yo quería hacer un comentario acerca de lo que dijo, que no podíamos combatir la pobreza, pero podíamos aminorarla a través de tratar de quitar la desigualdad. Pero eso no creeríamos en lo que usted nos dijo, que realmente no se quita algo, sino que solamente se va complementando, porque más bien eso podría decirse que a una solución que usted está dando conllevaría otro problema. Entonces, en vez de que el problema tenga una solución, la solución ya conlleva un problema nuevo. A ver, aclaro, yo contesté a su pregunta si realmente se podía acabar con la pobreza. Yo lo que dije no es que no se podía combatir a la pobreza, no se puede acabar con la pobreza, ¿sí?
sí se generan programas compensatorios, precisamente se llaman programas de combate a la pobreza. ¿Son importantes? Pues sí, no, sí son importantes, porque en algo son también desde una perspectiva muy particular programas de corte asistencialista. Es decir, programas que no generan derechos en un momento dado ni obligaciones de la población. Entonces, pues sí, hay programas de combate a la pobreza. Por ejemplo, muchos programas son de apoyos económicos, ¿no? Darle a la familia cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero ¿esto de qué sirve? No hay un seguimiento del programa, no hay el personal que pueda decir están utilizando adecuadamente sus recursos. A los ancianos, ya me considero entre ellos, porque ya puedo pedir yo mi apoyo económico, ¿sí? De 600, 700 pesos, donde voy y los voy a pedir y no me hacen ningún estudio si realmente lo necesito o no, simplemente por cumplir, ¿no? En ese afán medio democrático, y voy y cobro mi seguro, ¿no? Mi ayuda. Casi pensé, entonces, allá hay ese problema. ¿Sí se combate a la pobreza? Sí. Sí se aminora un tanto en ocasiones, pero no se termina. Surgen nuevas problemáticas, nuevas formas de expresión de la pobreza, ¿no? Porque también la otra parte pues se va de alguna manera, ¿cómo decimos?, desarrollando, ¿no? Hay expresiones diferentes de la pobreza hoy que antes no conocíamos. Entonces, en este sentido, es donde tenemos que, al menos los que nos dedicamos a lo social, ser muy cuidadosos, ¿no?, en la revisión de estos aspectos. Ahora, no digo que no hay que hacer nada, claro que hay que trabajarlo, pero a la par hay que estar construyendo, ¿no?, estas, lo que yo llamo la participación, las formas de participación ciudadana. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Bueno, es para tengo una pregunta. ¿Por qué cree que es el caso específico de México en que aquí haya sido la primera constitución en incorporar los derechos sociales? Porque aquí en otro lado. Entiendo tal vez que desde mi punto de vista es por los acontecimientos pasados, no sé, la Revolución Mexicana o la independencia, que es lo que se buscaba, ser de una forma como igual de la sociedad. Pues justamente es esto. En otros países estaban en las luchas por los derechos liberales, y la desigualdad que hay en México ahorita la hay desde hace mucho tiempo. Desigualdad que a lo mejor no se veía igual en otros países. Entonces, esta lucha revolucionaria que no hubo en otros lados es lo que da pie a que sea en México y no en otros países. En Alemania también fue una de las primeras constituciones, pero esta fue en 1919 y ya toma como ejemplo la Constitución del 17, la Constitución mexicana. Entonces, bueno, probablemente es precisamente por esta situación social que se vivió en México, por toda esta extremadamente marcada desigualdad social que dio pie a la revolución, que se buscó que se establecieran estos derechos, que finalmente sí son derechos sociales, pero como ya también decíamos, tuvieron que ver derechos o intereses políticos, ¿no? Las corrientes, como les decía, ¿no?, unas pugnaban por una cosa, otras pugnaban por otra, luchaban por el poder también. O sea, si ustedes se ponen a estudiar todo el movimiento revolucionario y se dan cuenta de cuántos planes y cuántos tratados se dictaron en donde se derrocaba un presidente, se nombraba otro, un interino por 3 meses, por un año. O sea, hubo una serie de movimientos sociales que difícilmente se hubieran dado a lo mejor en otro lugar por la misma situación que existía aquí. Entonces, por eso fue que México fue la primera constitución en donde se establecieron estos derechos, por la marcada desigualdad social que vivía el país. La compañía de izquierda. Bueno, si retomando el tema de la desigualdad, hace poco leía un artículo en el que se planteaba que aunque era algo casi imposible, que las empresas volvieran al Estado, o sea, expropiarlas o desprivatizarlas, sería sería
parte de la solución para el tema de la pobreza y la desigualdad, pues mencionaba que era algo muy difícil de lograr, pero que sería una solución, y quería saber qué opinaba de eso, si realmente que las empresas volvieran al Estado podría mejorar la situación de la economía en el país. Esto se clava en algunas concepciones de lo que llaman la economía social, ¿no? Obviamente el que regresen las empresas, ¿no? Teléfonos, telégrafos, altos hornos, ferrocarriles, bueno, ya ni existen, a manos del Estado, es muy complejo, muy difícil, porque están las medidas de carácter internacional. Precisamente toda esta venta de empresas, ¿no? Fue producto de las medidas neoliberales de obligar a los estados a lo que se llaman políticas de ajuste y estabilización, ¿no? Es decir, hay que hacer un ajuste. El primer ajuste es recortar el gasto público. ¿Y qué significa esto? Pues quitar lo que aparentemente no era productivo para los estados, y bajo la teoría de que el estado no tiene por qué ser propietario, ¿no? En este caso de empresas, sino solo tiene que ser garante, vigilar que digamos que el juego, ¿no? En el mercado se vive de manera efectiva, legal, abierta, supuestamente. Entonces, es muy complicado hablar de la posibilidad de que regresen las empresas, casi diría que imposible, pero sí se puede pugnar por leyes, ¿no? Que precisamente hagan una economía, o se planteen una economía social. Es decir, no estamos hablando tampoco, como algunos a veces pareciera ser, que la empresa privada o lo privado no debería de existir. Sí puede existir y puede convivir, ¿sí? Pero bajo reglas muy claras, ¿no? Del juego, y esto implica, pues sí, elaborar cierta reglamentación que beneficie también a los sectores. Por ejemplo, el capital golondrino, que se llama, ¿no? El capital transnacional, no tiene efectos de pagos de impuestos. Si yo puedo hoy con mi dinero invertirlo en la bolsa de valores, y el día de mañana lo cambio, ¿no? Adquiero otros valores, vendo, etcétera, y si me deja ganar, pues eso no está sujeto a un impuesto, ¿no? Que en cambio sí te lo cobran a ti como trabajador. Entonces, estas son las cuestiones que hay que plantearse. Entonces, primero, pues hay que cobrarle, en este caso también viene con una reforma fiscal, ¿no? Las empresas pues tienen que ser más contribuyentes, evitar el capital golondrino, pero también abrirle oportunidades, por ejemplo, a las empresas mexicanas, a las empresas nacionales, ¿no? Que se ven fuertemente dañadas por el embate de las grandes empresas transnacionales, de apoyarlas, sino creando changarros, como decía Fox, ¿no? Sino creando realmente un proceso de carácter económico de apoyo, también a través, por ejemplo, pues sí, de apoyos fiscales en un momento dado hasta que no se consolide. Es decir, hay muchas propuestas de economía social, ¿sí? En el sentido de cómo integrarlas a un modelo democrático pues sí, un modelo democrático de Estado, ¿no? Un Estado democrático oficial de derecho. Pero está complicado, sí, pero no regresar, no creo. Bueno, sobre esto mismo, y coincido, ¿no? La nacionalización de todas las empresas es algo que estaría realmente complicado y difícil de hacer por el mismo sistema globalizador en el que vivimos. Y aquí a lo mejor también habría que diferenciar de la globalización económica en la globalización social y otros tipos de globalización, ¿no? Específicamente la globalización económica pues va en contra de la nacionalización de las empresas, que bueno, que a lo mejor el Estado sí tiene que tomar más las riendas de toda la economía, pues sí se debe hacer, pero no creo que sea tampoco a través de la nacionalización de todas las empresas privadas, porque aparte también creo que habría que estar consciente que no podemos regresar o tener un Estado paternalista, no podemos nosotros como ciudadanos sentarnos y esperar a que el Estado nos dé todo, ¿no? Y entonces también ahí hay que hablar o decir que no es lo mismo un sistema del socialismo que un Estado social y democrático de derecho, ¿no?
¿no? A lo mejor en el socialismo sí, el Estado lo provee todo y bueno, ahí hay que ver de qué forma lo provee, ¿no? Y en cambio el Estado social y democrático de derecho ya es un sistema, un tipo de Estado distinto en el que el Estado no lo va a dar todo, se necesita de la participación y de los ciudadanos, como ya lo hemos dicho en el resto de la conferencia. ¿Tenemos tiempo para una duda más? Bueno, quería retomar lo mismo de la Constitución, ya que hacemos mucho énfasis en este estancamiento de la democracia representativa y que se queda en este estancamiento para pasar a la democracia participativa. Pero bueno, puedo concluir entonces que se debe entonces a un problema de ciudadanización de la Constitución como tal, porque tomando como ejemplo la Constitución reciente de la Ciudad de México, es una elección, bueno, es una Constitución en la que el 40% del constituyente fue impuesto por la Cámara de Senadores. También fue una elección donde solamente el 32% del padrón electoral participó. Entonces mi duda sería esa: ¿realmente se trata de esto, que la Constitución como tal tiene esa ausencia de ciudadanización, o cuál podría ser este factor que haga que la gente no se involucre en estos procesos? Creo que el principal factor por la que la gente no se involucra es por la desconfianza y ya la falta de credibilidad que tiene hacia los partidos políticos, ¿no? Entonces, el hecho de que en esta elección del constituyente para la Ciudad de México haya habido tan poca participación ciudadana es reflejo precisamente de eso, ¿no? De que los ciudadanos dicen: ¿para qué voy y voto si de todas formas no me van a tomar en cuenta? ¿No? Hubo muchísimas fórmulas de ciudadanos independientes y ninguna ganó, ¿no? Entonces, pues precisamente es por esto, por la falta de credibilidad de los ciudadanos hacia la clase política. Entonces, mientras también, como lo decíamos, no haya esta voluntad política por de veras actuar en beneficio de la ciudad y tomar en consideración lo que la sociedad exige y lo que la ciudad pide, la sociedad también no va a participar. Entonces es un binomio y es por eso una situación compleja. No se trata nada más de que la sociedad haga, sino también de que la clase política haga y viceversa. Nada más para ya concluir un poco esta parte, ya lo que no mencioné, es que esta situación de pugnar por una participación ciudadana, por una mayor exigencia pues, del cumplimiento de los derechos sociales, me parece que es fundamental entender que esto debe partir de lo local. O sea, pensar que debe darse a nivel macro, de manera inmediata, hay que irlo construyendo. Y esto se construye desde lo local. Y lo local es un espacio para trabajo social muy importante, fundamental, diría yo. Como la propia Constitución lo señala, ¿no? La democracia se construye desde abajo, ¿no? A partir de los municipios. Que en la práctica se haya formado, pues es otra cosa. Pero aquí me parece que también en este campo de las políticas, de los derechos sociales, pues tenemos que empezar a construirlos desde lo local. Voy a permitir terminar con un parrafito que escribimos, que dice: a nivel de la política pública de los derechos sociales, deben reformularse desde parámetros locales, cotidianos y contextuales realmente aplicables desde y en su constitucionalidad normativa y ética. La ausencia de grados de solidaridad, el menosprecio y la ausencia de salvaguardas legales, instituciones y éticas para el ejercicio de derechos sociales permite exponerse ante la expansión de solidaridades conflictivas sobre la base de los nacionalismos, los movimientos religiosos, las identificaciones falsas que nutren el desprecio de un lado y el resentimiento de los demás. Es decir, hay que tener cuidado con estas formas, ¿no?, de manifestación, por ejemplo, nuevamente de los enfoques neonazistas, por ejemplo, ¿no? De todo lo que implica pues parte de la política del vecino presidente, ¿no? Toda esta cuestión de desprecio, en este caso hacia los y por ahí hay muchas expresiones en el mundo entero, ¿no? La homofobia, por ejemplo, ¿no? Pues yo decía,
las políticas públicas hoy tienen que tener, ¿no?, a partir de los derechos sociales también matices y expresiones sobre aspectos o problemáticas que han venido surgiendo o que no que hayan venido surgiendo, sino que cobran otra importancia con diversas cuestiones culturales. Y por ahí habría mucho que discutir. Es muy apasionante todo este tema de las políticas, los derechos, en fin, por eso ustedes llevan diferentes materias al respecto, y ahí ustedes escucharán diferentes posturas de sus maestros. Por ahí hubo algo que no concuerdo con ella, pero ya luego lo discutiré. Primero lo arreglamos en familia y después lo arreglamos en colectivo. Pues bueno, ¿verdad? Sí. Por nuestra parte. Permítame, maestro Arteaga, doctora Carolina, amigos todos, hacer un breve comentario que me parece importante. Me quedo con algunas preguntas por obvio de tiempo, pero sí quisiera aprovechar para hacer una reflexión con relación a lo que aquí nos han planteado nosotros. Parece que el tema nodal, central de la discusión, está justamente en la construcción de ciudadanía y en la participación del ciudadano. Esto requiere pensar al ciudadano en términos modernos. No quiere decir en relación a los textos recientes, sino la concepción de lo que es ser un ciudadano moderno. Estoy pensando en nosotros, ¿no? El derecho que tengo a votar me impone el deber de instruirme en relación a la persona. Es el hombre con derechos, pero también con obligaciones. Entonces eso coloca ya en la dimensión distinta a este actor social que es el ciudadano. Y para ello es fundamental que haya una participación organizada desde la ciudadanía. Bien señalado, a mí me ha parecido muy interesante el recorrido que han hecho de lo jurídico a lo social, porque pone en evidencia, por un lado, las leyes que regulan las relaciones entre los hombres, y por otro lado, las políticas públicas que atienden justamente las necesidades y requerimientos de los mismos. Y en ese sentido, no hay que olvidar que detrás de todo esto hay una disputa política. Hay una disputa por el poder, que dice distintos estudiosos, Luis F. Aguilar, fundamentalmente de las políticas públicas, que quien quiere el gobierno quiere aplicar política. Es decir, en ese sentido, es muy pertinente el comentario, rescato un comentario de nuestro Arteaga, en donde señala que la propia Constitución del 17 fue expresión justamente de una disputa entre distintos grupos políticos para que se pudieran plasmar justamente estos derechos sociales por primera ocasión en la historia constitucional del mundo. No hay que olvidar que el proyecto original de Carranza es un proyecto muy conservador, reformas muy tímidas, es apenas una modificación de la Constitución del 57. Y es justamente en el terreno de la discusión política e ideológica que un grupo encabezado justamente por Francisco J. Múgica, que el jueves vamos a revisar con la especialista más reconocida en el tema, este grupo, los jacobinos, que encabeza Francisco J. Múgica, van a pugnar para que los derechos sociales queden incorporados en la Constitución en calidad de garantías. Es decir, no bastaba enunciarlos, sino que la Constitución incorpora los mecanismos que obligan a su respeto y cumplimiento. Y eso es justamente un hecho de gran avanzada, de gran vanguardia en la historia de la constitucional, reitero, no únicamente mexicana. Ahora, con relación a las políticas públicas, hay dos formas fundamentalmente para su diseño. Una, desde el propio gobierno, imponer la agenda de gobierno, y otra es empatar la agenda de gobierno con la agenda pública. Y esto pasa fundamentalmente por la participación organizada de la ciudadanía. Esto es justamente lo que permite la disminución de las injusticias, la disminución de la desigualdad social. Mi maestro Juan María Alponte decía de manera muy puntual que en los países altamente desarrollados, pensaba en los escandinavos y fundamentalmente en Suecia, decía la lucha de clases, o sea, contra aquellas hipótesis de que la lucha de clases está totalmente desfasada, etc. Alponte decía, la lucha de clases se da
en los países altamente desarrollados por el control del presupuesto y la orientación de las políticas públicas. Y entonces tenemos sociedades que han logrado disminuir de manera muy significativa la desigualdad y la injusticia. En Suecia, por ejemplo, la diferencia entre el que menos gana y el que más gana es una distancia de 1 a 6. Un país como el nuestro es de 1 a 45. Entonces, imagínense la distancia que hay entre ganar 3,000 pesos y 18,000 y ganar 3,000 pesos y por 135,000, ¿no? Entonces, fíjense, esas distancias, justamente eso es lo que hace que países como el nuestro sean tan terriblemente desiguales y que el problema principal de nuestro país no sea económico, sino político, que pasa por la distribución de la riqueza. Ya en 1823, recordemos, Alexander von Humboldt, ese gran pensador, definió a México como el paraíso de la desigualdad social. 1823. Entonces, no me resta más que agradecerles de manera muy particular el que nos hayan permitido reflexionar conjuntamente sobre estos temas, que el próximo martes habremos de retomar, ya con dos personajes que tienen que ver justamente con esta lucha que se da para lograr plasmar las garantías sociales en la Constitución, y posteriormente este recuerdo que ha hecho de manera muy atinada la doctora Arteaga de cómo este proceso gradual ha permitido la incorporación ya no solo de la garantía, sino del derecho común. Y recordemos que justamente los derechos no se otorgan, sino se reconocen. O sea, nadie puede otorgar que ya se tiene. El derecho es inherente, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Una discusión que nace justamente con John Locke, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, pero justamente hay que tener presente que para pensarnos de una manera distinta como ciudadanos tenemos que partir del hecho de que somos depositarios de derechos inherentes, que nacemos con ellos y que por tanto tenemos que aprender a exigirlos y no esperar que no nos otorguen. Muchísimas gracias, maestro Arteaga, doctora Carolina Arteaga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes y aprovecho de una vez para entregar a nombre de la maestra Leticia Cano, nuestra directora, una constancia que da el reconocimiento justamente a la distinción que nos ha hecho. Maestro, por favor. El próximo martes a las 11 de la mañana estaremos reanudando nuestro coloquio, y a las 4 de la tarde por ningún motivo se pierdan la participación de Ana Rivera Carbó. Insisto, es la especialista más, es la especialista más connotada en la obra de Francisco J. Mujica. Ella se encargó de ordenar los apuntes personales de este personaje lamentablemente poco valorado en nuestra historia nacional. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y les pido un favor, hagan un esfuerzo adicional. Hay que revisar de manera muy general los temas que abordarán nuestros ponentes para continuar con esta dinámica de aprovecharlos y poder dialogar con ellos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el jueves.